Este video no es clickbait, es totalmente cierto, así como leyeron en el título, perdí 2 dientes y te voy a contar cómo fue esto y cómo lo voy a solucionar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Así es amigos, como leyeron en el título de este video y no es clickbait para nada, perdí 2 dientes y actualmente, por ende, me faltan 2 dientes. Aunque no lo crean, aunque no parezcan, es algo que he venido no ocultando, pero no les he dicho. Entonces sí como que se los he ocultado, ¿no? Pero es que no quería hablar del tema hasta que no tuviese una solución para esto y no simplemente decirles, miren, perdí 2 dientes y ajá, y ahora, ¿qué haga? No. Quería tener una solución a esta problemática que quizás muchos de los que me están viendo han pasado por ello o están pasando por esto o simplemente les faltan algunos dientes, no lo dicen, se apenan por esto, les causa cierta inseguridad y quieren solucionarlo o ni siquiera saben si tiene solución o no. Y creo que este video les puede servir a todas aquellas personas que, pues como digo, están pasando por esta situación y quieren saber a través del ejemplo de alguien más qué se puede hacer al respecto. Así que les cuento mi historia para que esto les pueda ayudar a ustedes. Miren, yo sé que de esto en redes sociales no se habla mucho, tampoco es que van a ver a un artista hablando de esto abiertamente, ni a un creador de contenido, ni a nadie que se dedique a pues exponerse al público a través de las redes sociales o revistas o publicidades, todo lo que dependa quizás en parte su imagen. Quizás no van a hablar de este tema porque puede ser tabú para muchas personas, se sienten inseguros hablando de esto, el hecho de que bueno, a alguien le falte un diente, pues miren, a veces ni siquiera quieren sonreír, están como un poco retraídos y puede verse a esto y a veces ni siquiera se dan cuenta que realmente es por su sonrisa, ¿no? Yo la verdad es que he tenido suerte porque a pesar de que me faltan 2 dientes, a simple vista no se ve. Cuando yo sonrío a cámara, cuando estoy grabando video, cuando me tomo una foto, yo muestro mi sonrisa casi siempre. Y si no la muestro es porque simplemente en ese momento no la quiero mostrar, porque tengo 2 poses. O hago así, o mostrando dientes, o no tengo ningún problema en eso porque realmente los 2 dientes que me faltan, por suerte, no son tan visibles a simple vista. Pero la verdad es que, miren, ya tengo un par de años en esto y les cuento el por qué me faltan 2 dientes. ¿Cómo fue esto? ¿Fue un accidente? ¿Fue que me caí y me volé 2 dientes? ¿Fue por el accidente automovilístico que tuve hace años? ¿Qué fue lo que pasó con estos 2 dientes que me hacen falta? Bueno, quédate porque te lo cuento y además, pues, como les dije anteriormente, yo no quería hablar de esto hasta que tuviese una solución y es precisamente por esto que estás viendo este video, porque te voy a contar el por qué me faltan 2 dientes, vas a ver cuáles dientes son y cómo esto ha afectado quizás mi día a día, mi forma de vivir o mi cotidianidad, como le podríamos decir. Así es. Y además te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer para solucionarlo y que ustedes también quizás pueden tener esta solución y todo lo vamos a hacer aquí en Venezuela. Por si no se han visto los episodios anteriores, nos encontramos en mi país. Estoy nuevamente acá. Como saben, vivo la mitad del año en Portugal, la mitad del año en Venezuela y esto me permite tener 2 bases de operaciones en el mundo y así poder viajar a todas partes como lo hemos hecho en oportunidades. Si por casualidad estás viendo este video por primera vez y no me conoces, pues nos las pasamos viajando por el mundo. Ya llevamos más de 45 países recorridos y pues esto al mismo tiempo se vuelve una complicación al momento de ocuparme de mis cosas, de cosas que quizás les tengo que dedicar más tiempo, como lo es mi salud y pues mi cuerpo, ¿no? En este caso. Y parte de este trabajo es el que me ha complicado pues atender este asunto más rápido, porque siempre andamos de viaje en los países donde estamos. Quizás la parte de la odontología no es su fuerte o es muy caro. Por ejemplo, en Portugal no se me va a ocurrir quizás hacerme el trabajo que necesito hacerme para mejorar este problema porque es muy costoso. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa en general, lo que es el tema odontológico, todo lo que tiene que ver con este ramo es muy caro, así como la medicina en general, y pues se hace muy costoso. Y en Venezuela, en cambio, a pesar de que hay muchas cosas costosas en Venezuela actualmente, sí que ciertos rubros en comparación de otros países, ciertas cosas y ciertos sectores en comparación de otros países, está todavía muy por debajo de la media mundial. Y esto permite tener una cierta ventaja al yo, cuando esté aquí en Venezuela,
Venezuela poder solucionar este problema, y es justo lo que voy a hacer en esta visita. Me concentré en decir, bueno, le voy a dedicar un tiempo para solucionar este problema, aprovechando que voy a estar en Venezuela, que los precios seguramente van a ser mucho más económicos que en cualquier otra parte del mundo, sobre todo en Europa, que es donde paso la otra mitad del año. Y pues esto lo vamos a comprobar en este video, y ustedes también se van a llevar una idea de cuánto cuesta un odontólogo hoy en día en Venezuela, porque sé que muchas personas quizás tendrán cosas pendientes de hacerse en el odontólogo, pero en los países donde viven es muy costoso. Por ejemplo, si eres venezolano y estás viviendo en otro país, tienes que saber que aquí todavía sigue siendo más económico, y ya lo vamos a comprobar. Y si eres de otra parte del mundo y la medicina odontológica en tu país es muy costosa, pues que tengas en cuenta que en Venezuela puedes venir a hacer turismo, ¿por qué no? Y además solucionar tu problema, además venir aquí a hacerte algún tratamiento odontológico o lo que necesites hacer, porque lo que sí tenemos en Venezuela son profesionales capacitados para ello. Y por eso vamos a ir a un consultorio que se los voy a recomendar con los ojos cerrados, porque además son, miren, excelentes profesionales, y nunca les voy a recomendar algo malo por encima de cualquier cosa, ¿ok? Soy muy responsable en ese sentido, y más con la parte, como en este caso va a ser de medicina o del cuidado de nuestro propio cuerpo, así que no puedo jugar con eso más allá de cualquier cosa. Pero bueno, dicho esto, vamos a contarles el por qué me faltan 2 dientes. Yo sé que me quieres ver los huecos que tengo en la boca, pero calma, calma, eso lo vamos a ver. Miren, la razón del por qué perdí estos 2 dientes se remonta a mi infancia. Cuando era un niño, pues me gustaba, y todavía actualmente me gusta, comer muchos dulces, ¿ok? Es algo que es una adicción, realmente, una adicción peligrosa. Niños que me ven, por favor, controlen el consumo de azúcar, cuídense en ese sentido, porque afecta toda su salud, incluida su boca, sus dientes, que si no son de leche los que les quedan, pues tienen que cuidarlos, porque no les van a volver a salir, comprobado. Entonces miren, por el tema de que yo comía demasiado azúcar, no tenía una buena higiene bucal, en el sentido de que comía dulce, me acostaba a dormir y así pasaba toda la noche, todos los días. Entonces esto poco a poco fue haciendo que me salieran caries en los dientes. Entonces, al haber muchas caries, llegó un punto en el que 2 de los dientes, inclusive hay otro que puedo perder en cualquier momento, pero esperemos que se salve. Ha aguantado ahí bien fuerte ese diente, pero sí que el otro estaba muy cariado, el hueco que tenía era demasiado grande, y ya lo último que faltaba era, o lo último que podía recurrir era a un tratamiento de conducto, el que llaman tratamiento de conducto. No sé si así le dicen en todos los países. Es cuando te quitan los nervios del diente, las cavidades quedan como vacías y prácticamente te vacían todo el diente, y ya después rellenan y listo. Lo que pasa es que este tratamiento a mí no me gusta tanto. Ya me lo había hecho quizás y no me había funcionado del todo, y cuando llegó el momento en que estaba volviendo el problema y eso me estaba molestando, me dijeron, tenemos que volver a hacer tratamiento de conducto y no sé qué más, y yo le dije, ajá, ¿y cuánto me va a durar ese tratamiento de conducto? Entonces me dijeron, bueno, mira, no te puedo dar una fecha estimada, te puede durar meses, años, o quizás al día siguiente te vuelva a fastidiar el diente. A lo mejor mal por ese odontólogo que en aquel momento me atendió hace un par de años atrás, y que quizás no supo decirme las cosas bien, o que no sé, la verdad, pero yo cuando me dijo eso de que podía al día siguiente también haber la posibilidad de que me molestara el diente, pues yo dije, no quiero eso, saca ese diente de allí y ya está, y me olvido. Entonces así fue, amigos. Le dije, bueno, sácame el diente, y el odontólogo hizo caso y me sacó ese diente. No quería pasar por ese proceso. Además, adicional a eso, en esa misma visita al odontólogo, yo tenía un diente que estaba totalmente torcido hacia la parte interna de mi boca, como decir hacia la lengua, ¿no? En vez de estar el dientito así derecho, lo tenía así y hacia adentro para allá. Entonces era como molesto, se veía como mal tener ese diente así, aunque a simple vista también quizás no se veía, pero no sé, no lo quería. Tampoco soy partidario, en mi caso, ok, en mi caso personal, no me veo usando ortodoncia, o lo que llamamos aquí comúnmente como los aparatos, ¿saben? Las cosas que te ponen en la boca para enderezarte todos los dientes. No me gusta, no quisiera pasar por ese proceso, y además sé que después es un proceso que ya después a la larga tiene que continuar con los retenedores y todo esto, y la verdad es que si algo he tenido a lo largo de los años desde que tengo uso de razón es que me gustan mis dientes en general. No tengo nada en contra, nunca me han causado inseguridad, me gusta cómo luce mi sonrisa, la verdad es que no me siento para nada avergonzada de ello, a pesar de que no tengo los dientes totalmente derechos, y ustedes lo van a comprobar ahora cuando vayamos al odontólogo, porque me hice una panorámica, no, una tomografía en este caso, en la que sale hasta en 3D mi boca, y lo van a ver claramente, y se puedan ver horribles en eso, porque ya fui a una precita cuando pues me mandaron a hacer los exámenes que necesitaba para determinar
explicar lo que se iba a hacer. Y esta va a ser mi segunda visita ya para que la doctora me diga todos los pasos a seguir, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema, cuáles son los siguientes pasos y todo el proceso que tengo que pasar. Entonces, miren, o sea, me mandé a sacar ese diente que estaba torcido también, aprovechando que ya me estaba sacando uno, porque no soy partidario en usar, pues, ortodoncia. A lo mejor error mío, porque quizás con ortodoncia podía echar para atrás ese diente, enderezarlo y pues no perder un segundo diente. Pero a mí me pareció buena idea quitármelo para salir de eso. Salía del problema del diente torcido y no me ponía ortodoncia. Pero eso acarrió que no tenga dos dientes en mi boca. Y dos dientes, miren amigos, es bastante, ¿ok? Es bastante. Solo que tengo la suerte del lugar en donde me faltan, ¿ok? Pero no deja de ser un problema porque al faltarme dos dientes hay una cavidad allí que cuando como, por ejemplo, y sobre todo cosas duras, sobre todo tostones, es incomodísimo porque te pullan, te lastiman la encía. Hasta, bueno, de cierta manera tengo que tener cuidado de no sonreír tan grande, tan amplia la boca, abrirla porque se llega a notar. Pero esto, una vez que me saqué los dientes, ya después la odontóloga sí me dijo, bueno, la solución a esto es tal cosa. Pero yo lo fui posponiendo, como que bueno, ahorita no me voy a poner en eso. Además tenía que esperar a que se curara la boca. En ese momento quizás también estaba en la duda de si me ponía o no ortodoncia. Entonces, bueno, una serie de eventos. Después llegaron el poco de viajes que hemos hecho. Cada día nos dedicamos más a crear contenido y pues se retrasó todo hasta que llevo casi 3 años esperando por esto. Pero bueno, ha llegado finalmente el día en el que me voy a atender esto. Vamos a comenzar ese proceso. Ustedes lo van a ver a detalle en este video. Vamos a saber precios, me van a ver la boca, los dientes que me faltan. Espero que este video les ayude a todas las personas que quizás están pasando por algo similar, a que vean que hay una solución y que quizás se pueden ahorrar mucho dinero al hacérselo aquí en Venezuela. Y ya van a ver además el consultorio al que vamos a ir. Yo le llamo el consultorio que tuviese Tony Stark, el de Iron Man, si fuese odontólogo. Está espectacular. No creerías que un estudio odontológico luzca así en Venezuela o que tengamos disponible algo así en Venezuela. Es increíble, tecnología de punta. Ya tienen que ver eso. Me muero por mostrárselos porque realmente también me siento orgulloso de mostrar este tipo de cosas. Y además, lo mejor de todo es que queda en mi ciudad, en Maracay, en el estado Aragua, aquí en Venezuela, que además tenemos cosas maravillosas que quizás si te parece bien hacerte algún trabajo odontológico aquí para ahorrarte un dinero y además quieres turistear por mi país, en mis playas de la costa de Aragua o en cualquier otra parte de Venezuela, pues aprovechas, te vienes a hacer algo aquí y aprovechas de hacer turismo. Pero bueno, yo voy un poquito retrasado, vamos allá, ustedes van a ver todo a detalle. Obviamente que en algún punto yo voy a dejar de grabar directamente y me van a ayudar a grabar porque voy a estar en una camilla pues dejando que me hagan todo lo que haya que hacer. Así que eso es lo que van a ver a continuación. Vamos para allá. ¿Quién no se pone nervioso cuando va al odontólogo a hacerse cualquier cosa? Es que miren el ruido que eso hace, como lucen los odontólogos, que a veces parecen unas morgues con ciertas excepciones, ¿no? Pero a veces no lucen muy bien. Ya de por sí estás asustado y cuando llegas al sitio te asustas más por los ruidos, por lo como luce la cosa. Pero ya ustedes van a ver este odontólogo y por qué me decidí a hacer esto y hacerlo en este momento, aprovechando que además están prácticamente estrenando un nuevo lugar. No, es que tienen que ver. Amigos, ya estamos llegando a su estudio dental, así se llama el estudio odontológico al que vamos a ir, y queda justamente en el Centro Comercial Paseo Las Delicias 2. Este es el 1, justo al lado está el 2. Que por cierto, comentándoles acerca de que pueden venir aquí a hacerse cualquier tratamiento odontológico o lo que necesiten hacerse referente a este ramo y venir a hacer turismo en Venezuela y matar dos pájaros de un tiro, como solemos decir, el lugar donde se encuentra su estudio dental y en un hotel 3 estrellas súper lindo, que por cierto ahí pasé mi noche de bodas. Nos casamos justo en un restaurante bien bonito que hay allí y pasamos la noche de bodas Angie y yo allí. Es lindísimo la verdad, y pues teniéndolo allí justo arriba del estudio dental pues está súper bien porque se pueden ir chequeando, van a estar cerca por cualquier motivo, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que transportarte de un sitio a otro, sino simplemente subir y bajar un ascensor. Muy práctico. Justamente ya estamos llegando, yo me voy a estacionar por aquí y el lobby del hotel está justo allí. Yo me voy a estacionar acá y listo. Miren, justo allá comienza la avenida Las Delicias y Paseo Las Delicias 2 es este centro comercial que está justo acá. La entrada del hotel, ya les comenté que justo la entrada está aquí bajando estas escaleras. El hotel queda aquí abajo y su estudio dental es justamente este que vemos aquí arriba. Miren qué tal, el hotel lo tienen arriba, luego abajo tienen el estudio, ahí está el letrero, miren su. Tenemos que ir a mezanina. Por cierto, la mejor parte es que si eres cliente de su estudio dental en el hotel, te hacen un descuento especial por tu hospedaje. ¿Quieren algo más? Y hemos llegado, amigos míos, a
a su estudio dental. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su estudio. Muchas gracias. Miren esto, qué belleza. Vean qué espectáculo. Ah, miren, hasta personalizado. Bienvenido a Gabriel Herrera. ¿Qué tal? ¡Qué bello! Está increíble. Buenas. Te agarré desprevenida, así quería. Les presento a Suri. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Suri? Chévere. Miren, ella es la encargada de hacerme sonreír otra vez. Así es, vamos a devolver esa sonrisa. Vamos a pasarlos a la salita de espera. Si quieren, pónganse cómodos para que puedan llenar. Muchas gracias. Miren, tenemos una salita de espera aquí. Miren, necesitamos que, por cierto, Angie me acompañe en este video porque Angie también se va a hacer algunas cositas. No sé si de tiempo de que se las haga hoy, pero sí que se las va a hacer. ¿Estás nervioso? Por ti sí. No por mí, por ti. Pero bueno, miren, vamos a llenar nuestra historia clínica aquí. Nos van a pedir algunos datos, pero antes de eso les quiero mostrar un poquito los alrededores de... Miren, porque esta es la salita de espera. Es muy cool, Gabriel. Es brutal, Este lugar es brutal, increíble, es brutal. verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a la orden. Miren, la atención es A1. Fíjense esta parte aquí. Esta es como la sala de espera. Y después tenemos un consultorio totalmente abierto aquí, que está espectacular. Pero bueno, vamos a llenar esto, seguir los pasos y seguimos con todo esto. Miren, primero la seguridad. Me tengo que poner pasar. Muy buen equilibrio. Bienvenido, Gabriel, a su estudio dental. ¿Qué es eso tan feo que hay ahí, Suri? Bueno, ese eres tú por dentro. Ese soy yo por dentro. Miren eso, amigos. Miren esa boca tan fea. ¿Creen que esa es mi sonrisa? Bueno, Gabriel, realizamos un estudio que se llama tomografía, ¿ok? Eso nos va a permitir ver tu hueso en 3D y poder entonces planificar dónde vamos a colocar los implantes. En principio, cuando vimos a Gabriel, pues él es un paciente que tiene los dientes con apiñamiento. El tratamiento ideal pues sería que hiciéramos ortodoncia, un tratamiento de ortodoncia, pero Gabriel pues está negado a la ortodoncia en este momento y al final quiere devolver esas dos piezas que le faltan y vamos a colocar dos implantes. Entonces, para esto le dijimos que hiciera este estudio tomográfico que nos va a permitir navegar a través de su huesito. Miren eso. ¿Ok? Y ver entonces cuánto tiene él de hueso disponible, ¿ok? En todas las zonas donde vamos a trabajar, que en este caso serían un premolar y un molar inferior. Pero bueno, haciendo la planificación nos dimos cuenta de que no tiene espacio para un premolar y un molar, y lo que vamos a hacer entonces en este caso es colocar dos premolares. Y si él en el futuro quisiera, por ejemplo, tomar el tratamiento de ortodoncia, pudiésemos quitar las coronitas de allí y entonces él alinearía todo esto, llevaríamos este molar un poquito hacia atrás y entonces allí sí podríamos colocar un molar definitivamente y por supuesto alinear estos dientes que están en esta zona antero-inferior, ¿ok? Wow, miren cómo se ve ahora. Eso es como un 3D de cómo lucirían las implantaciones. Así se le puede decir a esos dientes. Sí, exacto. El implante como tal es un tornillo de titanio que me va a servir de base para devolver ese diente que tú has perdido y pues darle el soporte y hacerlo de manera fija. O sea, él va a quedar allí súper fijo y no va a tener que estarlo moviendo. Es decir, que no hay peligro de que, por ejemplo, yo esté comiendo algo o esté hablando y eso se vaya a salir por cualquier motivo, como a veces vemos en videos que hay señoras o señores hablando y pum, se les sale la plancha. Esto no es nada parecido. No es nada, no tiene nada que ver. O sea, Ok. esto es algo fijo, es un implante que se integra con el hueso y luego la corona va atornillada a ese implante. Ok, eso va atornillado ahí. Atornillado. O sea, está tan sujeto o mejor sujeto que mis dientes naturales. Así es. ¿Podríamos Bueno, decir eso? ¿O no tan? Nada mejor como tus Que la dientes naturaleza. naturales y cuidar los dientes, pero en este caso pues es el tratamiento ideal cuando se ha perdido una pieza. Ok, en este caso, dos. Sí. Dos. Podemos ver la imagen donde no está esos Claro. dos implantes. Vamos a verlo. Porque yo en este momento ellos todavía no me han visto el gran hueco que tengo en mi boca y todavía pueden dudar. Mire, yo se los voy a mostrar así en vivo, pero cuando esté sentado en la sillita. Vean cómo se ve el gran espacio que me hace falta allí por los dos dientes que perdí. Igual ustedes van a estar viendo estas imágenes en pantalla en tiempo real, pero fíjense este gran espacio que falta aquí. Ustedes habían notado esto en mis videos hasta el momento, que llevo creando contenido desde el 2016 y estos dos dientes me hacen falta desde hace unos casi 3 años, 2 años y algo. Ahora, por este tipo de cosas es que yo digo que este estudio odontológico es como la oficina de Iron Man. Porque vean cómo se ve esto aquí. Yo no había visto nunca un estudio odontológico con este tipo de imágenes así, que te la mostraran, que tuviese una pantalla aquí para ver esto en tiempo real. Miren cómo se ve mi boca. Miren eso. Miren el espacio que hay allí. Mira, Suri, ¿por qué está esa curva allí en mi encía? Bueno, fíjate,
Normalmente cuando perdemos un diente se pierde hueso inmediatamente y a través de los años, mientras más años pasen, por lo menos perdemos alrededor de 1 milímetro anual de hueso porque no está siendo utilizado. ¿Y esto en qué puede perjudicar? Bueno, que cuando quieras colocar los implantes ya no tengas hueso y entonces tengas que hacer injertos para poder entonces devolver ese hueso perdido y a su vez colocar los implantes. Es decir, que lo ideal es no esperar tanto tiempo a tomar la decisión de colocarte el implante. Exactamente. O si por ejemplo vas a hacer la extracción, hacer algo que nosotros llamamos preservación alveolar, que es rellenar con hueso donde has perdido el diente para mantener esa estabilidad ósea en esa zona y entonces cuando tú puedas hacerte la colocación del implante como tal. Ok, y por ejemplo, después de una extracción, ¿cuánto tiempo? Porque hay que dejar curar a eso algo o de O sea, si por inmediatamente, ejemplo, pues? si te hiciste una extracción ahorita, tienes que esperar alrededor de 8 semanas a que ese huesito se integre. Ok. Y entonces allí hacemos una tomografía y vemos tridimensionalmente cómo está esa zona. Ok. Si has ganado o no has ganado hueso, si perdiste. Ok. Ok. Mira, Suri, una cosa, y sé que mucha gente es lo que está pensando en este momento al ver todo esto, ¿no? Y Ok. todo increíble, pueden quizás asustarse y decir, allí me van a sacar más bien un ojo de la cara, me van a poner los dientes, pero me van a sacar un ojo para poder pagar los dientes. Ok. ¿Cuánto cuesta en este caso para mi ejemplo? Porque me imagino que cada caso es diferente, cada persona también tendrá Sí. cosas diferentes, ¿no? Y que variará el presupuesto. Por supuesto. Pero en este caso, por ejemplo, a mí, que me van a colocar 2 implantes, ¿ok? Ok. Bajo mi, no sé, anatomía, bajo mi condición, todo el tiempo que ha pasado, no sé, Ok. todo el proceso. ¿Cuánto me va a costar a mí colocarme esos 2 implantes aquí? Ok, bueno, fíjate, estamos hablando alrededor de $1,200, ¿ok? Que se divide en 2 fases. Fase quirúrgica, que la vamos a hacer colocando el implante como tal dentro del hueso, y después viene una fase protésica donde el técnico dental me va a diseñar una corona que se adapte a esa zona donde vamos a colocar el implante y pues se relacione con tus otros dientes. Entonces, un diente completo para ti está alrededor de $1,200, pero es importante resaltar que cada paciente es un individuo especial que tiene condiciones diferentes dentro de su boca y dentro de su sistema. Entonces, hay pacientes que sufren, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, que hay que estar controlados, igual a los hipertensos tienen que estar controlados. Los pacientes que fuman tienen sus contraindicaciones colocar implantes a pacientes fumadores porque pudiesen perderlos en el futuro. Así como pierden sus dientes por fumar, también pueden perder los implantes. Y bueno, y por supuesto, después de esto viene una fase de mantenimiento donde tú vas a venir cada 6 meses, ¿ok? Para ver cómo está el mantenimiento de tu hueso, que es el que está soportando entonces el implante y a su vez la corona que te va a devolver esa función que perdiste masticatoria, ¿ok? Entonces, básicamente eso es un aproximado. Cada fase tiene un costo, lo podemos hacer en el tiempo que el paciente lo requiere, no tiene que pagarlo todo de una vez y pues conversando se pueden arreglar muchas cosas. Entonces, cada implantación, a mí en este caso me va a costar $1,200. Sería como aproximadamente la mitad, porque acuérdate que se divide en 2 fases, la Ok. fase quirúrgica O sea, yo- y la fase protésica. Yo en este momento pagaría $1,200 por esta primera fase y después cuando me vaya a terminar de hacer todo el tratamiento, Exactamente. $1,200 más. Exactamente. Ok, porque son 2. Exactamente. Ahora dime algo, quizás mucha gente desconoce los materiales con que está hecho, cómo es el procedimiento, o sea, ¿me puedes explicar un poco para que la gente también entienda? Porque, bueno, $1,200 quizás para algunos no será mucho, $1,200 quizás para algunos será también algo considerable de dinero, pero para que entiendan de, por ejemplo, cuánto va a durar esto, de que si Ok. vale la pena o no, o sea, de qué se trata, porque me mencionaste algo de titanio, el titanio es un material muy costoso. Sí, bueno, fíjate, el material que estamos colocando dentro de tu boca o los implantes que se colocan son hechos de titanio, ¿ok? Es un material que es biocompatible con el cuerpo humano y son raros los casos donde hay un rechazo. Entonces, mientras, como te dije hace rato, tengas un mantenimiento, o sea, tu higiene, vengas con tus controles, siempre y cuando tú mantengas eso en el tiempo, ellos van a durar, a menos que tengas una enfermedad alrededor de los implantes, por ejemplo. ¿Ok? Pero estamos hablando de un material que puede durar toda la vida. Ok, y sé que mucha gente también se estará preguntando qué parte del procedimiento es, bueno, atornillar eso ahí. ¿Duele el procedimiento? Fíjate, el procedimiento se hace con anestesia infiltrativa, ¿ok? En la zona. En muchos casos también, cuando los pacientes son un poco nerviosos, utilizamos algo de sedación, ¿ok? Para que el paciente se sienta más tranquilo y el procedimiento sea más llevadero, tanto para el paciente como para los operadores, ¿ok? Entonces, colocamos anestesia infiltrativa, no tiene por qué doler cuando hay una colocación de implantes, no debería haber dolor. Ok, más que todo quizás que es la impresión de como que te están ahí haciendo fuerza o... Bueno, realmente lo que pudieses llegar a sentir es como el aparatico con el que voy fresando tu hueso va
apretando y va haciendo más fuercita a medida que voy ampliando el huequito que te vamos a hacer dentro Ok. del hueso. ¿Y qué es lo que entonces vamos a hacer exactamente el día de hoy? Bueno, fíjate, hoy vamos a colocar tus 2 implantes y dependiendo de cómo encuentre yo el hueso tuyo, vamos a entonces a tomar la decisión de cuándo vamos a colocar las coronas. Ok. Porque entonces con Aquí esto lo tienes. me podrías explicar qué es lo que me vas a poner hoy y qué todavía no. Ok, bueno, fíjate, hoy vamos a colocar el implante dentro de tu hueso. ¿Qué es esto? Que Esto. va atornillado a mi encía. Al hueso. Ok. Y la encía recubre todo eso. Ok. Y, por ejemplo, si tenemos un buen torque, vamos a colocar un tornillito de cicatrización y la próxima semana entonces vamos a tomar la impresión para que el técnico confeccione lo que va a ser tu coronita definitiva. Ok, entonces, en el mejor de los casos, ¿cuánto tardaría todo el proceso? En el mejor de los casos, pues estaríamos hablando de 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas es lo que duraría en hacer todo este procedimiento. Sí, porque le dije a la gente que podían venir a hacer turismo. Entonces, bueno, tienen 3 semanas. Exacto. Y por ejemplo, de esta primera fase de que vas a atornillar esto y vas a penetrar el hueso y no sé qué, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? No, fíjate, hoy vamos a colocar puntos, ¿ok? Alrededor de esa zona donde vamos a trabajar y en 7 días los retiramos, ¿ok? También dependiendo de los casos, hay técnicas donde no colocamos puntos porque hacemos una técnica cerrada y listo. Ok. Pero es importante que guardes cierto reposo, por lo menos 48 horas, donde no haya esfuerzos físicos grandes, donde no estés llevando sol, o sea, no puedes ir a la playa inmediatamente después de la colocación del implante. Ok. ¿Cuántos días tienen que pasar, por ejemplo, si la gente se quiere ir para la playa? Bueno, que espera la segunda fase? al menos 7 días. 7 días. Entonces, de una vez, cuando tomamos la impresión para mandar a hacer la corona, se pueden ir a la playa, a la montaña. Hasta que ya estén listas las coronas Exactamente. y se vayan a... ok. Exactamente. Y bueno, es importante resaltarles que aquí pueden hacer de todo porque tenemos muchos sitios turísticos súper cerca. Y además acá en el centro comercial pues contamos con un hotel, ¿ok? Que les puede brindar esa tranquilidad de que cualquier cosita bajan Están al aquí. consultorio, exacto. Sí, porque a veces se pone nervioso uno y que si Exacto. llamo a la doctora o no está. Sí, entonces bueno, siempre estamos acá y tenemos esa facilidad de que tenemos el hotel acá mismo en el centro comercial. Ok, en este caso yo me voy a hacer esto, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué otros tratamientos hacen aquí en el estudio? Como para la gente, bueno, yo no necesito un implante, yo necesito otra cosa. Ok, bueno, acá dentro de su estudio dental contamos con todas las especialidades. Tenemos estética, tenemos prótesis, tenemos ortodoncia, tenemos odontopediatras, tenemos cirujano maxilofacial. Entonces tratamos de siempre contar con todos los especialistas para brindarle lo mejor a cada paciente que asiste a su estudio dental. Ok, y por ejemplo, si la gente te quiere contactar y quiere que le des un presupuesto, ¿lo puedes hacer a distancia, tipo Sí, antes de claro. que viaje? Mira, Sí, necesito claro, saber a ver totalmente. si me resulta Sí, o no. necesitamos al menos, o sea, se les manda un correo donde les pedimos que al menos manden unas fotos y una panorámica, ¿ok? Para entonces darle un presupuesto de más o menos qué sería su tratamiento y cuánto costaría. Ok, ¿y a dónde te pueden contactar en caso de...? Bueno, nos pueden contactar a través de @suestudio-dental en Instagram, ¿ok? Allí mismo van a conseguir nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico para que entonces nos envíen sus solicitudes y si además quieren pedir sus presupuestos. Ok, yo ya estoy sintiendo que la conversación está como finalizando toda esta parte explicativa y ya estoy sintiendo como el pasito, el sustico, que hoy empezamos. Vámonos. ¿Hay algo más que me tengas que decir? No, bueno, el post que es vital también para el éxito de la cirugía, que es tener una buena higiene, cumplir con tus antibióticos, con tus analgésicos, ¿ok? Para que entonces ya la semana que viene podamos tomar la impresión para hacer tus coronas. Ok, y por ejemplo, o sea, esto requiere de algún mantenimiento ya mucho más adelante, por ejemplo, imagínate Sí. que queda un año. Así como se les recomienda a los pacientes que no tienen implantes, que vengan al menos una vez al año a hacerse su limpieza, el paciente con implantes dentales tiene que venir periódicamente también, al menos una vez al año, a hacer su radiografía, ver cómo está el mantenimiento del hueso de esa zona, sacar las coronitas, limpiar, ver que todo esté bien y nada, o sea, es algo súper sencillo que no tiene mayor cosa. Ok, bueno, yo estoy listo. ¿Están listos para ver mi boca? Vamos. Vamos. Pero antes de yo sentarme en esa silla, Deja de darle largas. te quería preguntar algo. En caso de yo no hacerme esto y simplemente dejar eso así como está, que ya tengo casi 3 años, ¿esto tendría
tendría alguna repercusión? O sea, ¿me podría afectar más adelante, durante ya los años que vengan, en mi vejez? No sé. Bueno, fíjate, acá estos dientes se han estado inclinando porque precisamente faltan estos dos acá. Y por gravedad, el premolar que está arriba, fíjate que él ha bajado un poquito más del plano porque él está buscando por gravedad conseguirse con alguien y no está. Y fíjate, esta curvita que hacemos acá es porque ya estás perdiendo hueso. Entonces, el tratamiento ideal cuando se pierden dientes es colocar implantes dentales. Entonces, si tú dejas que esto se quede así, este diente se va a inclinar más hacia acá, este diente va a bajar, todos los dientes en general se van a empezar a mover, van a aparecer caries interdentales porque obviamente se va a acumular el cálculo y no vas a tener buena higiene, los contactos que tienen los dientes se van a perder porque van a estar moviéndose constantemente y reponerlos o devolverlos me va a dar esa estabilidad que se está perdiendo con la ausencia de esos dos dientes. Es decir, que podríamos resumir que no se trata de un lujo, que tampoco se trata de algo meramente estético, sino además que es algo de salud. La Organización Mundial de la Salud habla de que las personas que han perdido todos sus dientes deberían al menos, por derecho universal, tener 2 implantes que soporten una prótesis. O sea, Okay. En el caso de que, por ejemplo, no tengan diente ninguno ni uno solo, necesitan 2 al implantes. menos 2 que sostengan una prótesis. Que sostengan como... para asistir a esa prótesis y que no se les salga. Y eso es un derecho universal. Es un derecho universal. Wow, yo no sabía eso. Interesantísimo. Bueno, yo creo que no queda más nada que decir ni ver más que mi boca. Vamos para allá. Yo sé que tan curioso. Miren, en algún momento Angie va a tener que entregar la cámara porque no se lleva muy bien con la sangre. Entonces vamos a tener apoyo en la cámara. Yo voy a sentar aquí y ya queda de manos de los demás. Miren, lo bueno es que la vista es bonita, ¿no? La vista. No, pero está muy bonito, miren eso, está chévere. Vamos a ver a Gabriel, los que quieran acercarse a ver esta boquita. Ay, Dios. Vamos a estar por acá, venga, para que vean. Esta es la zona donde Gabriel entonces perdió 2 dienticos. Allí vamos a trabajar el día de hoy, vamos a colocar los implantes. Fíjense, Gabriel tiene acá otra zona que vamos a estar trabajando. Él allí ha perdido gran parte de lo que es su muelita como tal y vamos a colocar una incrustación, pero eso lo vamos a trabajar la próxima semana y mientras vamos entonces a ir colocando los implantes dentales. Fíjense, el tratamiento ideal, como les conversaba anteriormente, es hacerle ortodoncia, pero bueno, él está negado y es un paciente rebelde, pero sí quiere reposicionar esos 2 dientes que él perdió en esa zona. Entonces vamos a hacer hoy entonces la cirugía de implantes, pero esta es la boca de Gabriel Herrera. Mira, me paré porque me dijiste algo y quiero que lo digas ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, ahorita vamos a tomar una muestra de tu sangre. Okay. Esa sangre nos va a permitir hacer plasma rico en fibrina y a su vez a crear unas membranas de tu propia sangre que nos va a ayudar a mejorar la cicatrización en la zona donde vamos a colocar los implantes. ¿Y eso lo haces aquí mismo? Sí, aquí mismo. Ahorita te vamos a tomar la muestra y lo vamos a meter en una centrífuga para entonces preparar lo que te estoy diciendo. ¿Quién me va a sacar la sangre? Pablo. Pablo, al que le dijiste que no era muy lindo en la ventana. Muy bien. Ahora estoy en sus manos. Como el karma actúa, Pero nada más para apartar. Llegó la venganza de... ¿Viste? De Pablo. Claro, pero no, vale, tranquilo. Oye, Alexa, ¿quién es Gabriel Herrera? Gabriel Herrera es bloguer de viajes. Trátame bien. De las redes sociales con 9 millones de suscriptores en su canal. 1.9 millones de suscriptores. Si usted me hace aquí algo malo... No te preocupes, que eso no va a pasar. Unos pequeños golpes para que la vía libere o se dilate y libere lo que es la estamina como tal. Entonces por acá. Muy bien, Gabriel, respira más profundo. Un leve pinchazo. Estoy concentrado. Si quieres ve abriendo. Le estoy diciendo a mi sangre sal de mi cuerpo. ¿Cómo va? Fino. Sí, ahí. Me comí 2 empanadas esta mañana. Ah, bueno, aquí va a salir reflejado. Con salsa y jugo de fresa. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo humano? ¿Cuánta sangre puede perder? ¿Cómo perder? Antes o sea, de- para que caiga. Antes de ya no desmayo. contarla. Tranquilo, que mínimo tú tienes 5 litros a 7. Ok. Así que tranquilo. Por 20 ml no te va a pasar nada. ¿Y al desmayo y al punto del desmayo? 2 litros y algo. 2 litros y algo. Flexiónalo. Superada la primera prueba. ¿Te pidieron escoger qué fue? La curita. La Que curita. si normal o de comiquita. Obviamente que saben cuál pedir. De comiquita. Ay, qué cool. Ah, mira. Está guapa. Está guapa. Cierra los labios.
Ok, Gabriel. A partir de este momento no te puedes tocar la boca, no te puedes tocar la cara, nada. Cualquier molestia, cualquier incomodidad, levantas la mano y listo. ¿Ok? Te apuesto que en este punto ya te pica la boca, ¿verdad? No. Si me suben las pulsaciones es porque ellos no están grabando. No porque esté nervioso. Te están bajando las pulsaciones, así que tranquilo, estás más relajado, 77. Tutankamón. Tú lo haces el espejo. Ok, este es un proceso que es bastante sencillo. El tiempo aproximado para la colocación de 2 implantes, como en el caso de Gabriel, puede ser de 45 minutos a 1 hora, ¿ok? Entre que se le hacen sus radiografías, se hace el fresado para cada implante. Si quieres, traer por la- Ya hacemos como ese fresado inicial. ¿Quieres que esto? Ya eres Iron Man con esto. Ya voy para allá. Gabriel, listo, ya tienes tus implantes. ¿Cómo te sientes? Bien. La verdad es que pensé que iba a ser peor. Ok, Pero nada, muéstrale, están bien. muéstrale tus tornillitos a la gente para que vean que ya tienes. Es un gelcito analgésico. Se encontró eso. Seguro es súper dulce. Bueno, si hablo raro es porque tengo todavía medio el labio dormido, ¿oyeron? Dame un besito, dame un besito. Miren, pero no, la verdad es que a pesar de eso, que parece que estaba metiéndole mecánica ahí a la boca, no estoy adolorido ni nada. ¡Qué loco! ¿Y esos bultos qué son? Ajá, fíjate, allí tienes 2 tornillitos de cicatrización que están encima de los implantes. Ok. Eso va a ayudar a que la encía se adapte a la forma que queremos para cuando hagamos la impresión para las coronas. O sea que eso que se ve como blanquito ahí en la encía, eso es mi encía que está ya como... Apretadita allí. Ahí. Exacto. ¿Qué tal? Vamos avanzando. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, fíjate, tienes que tomarte un antibiótico, ¿ok? Que te vamos a dar ahorita, un analgésico y además vas a utilizar un enjuague bactericida que lo vas a usar 3 veces al día por 7 días. Ok. Siempre tienes que, después de cada comida, cepillarte con cuidado en la zona, que no vayas a lastimarte allí, porque obviamente está sensible. Ok. Y tienes que tener cuidado de estar haciendo esfuerzo físico, de estar llevando sol, porque además tienes unos puntos allí que a pesar de que sean reabsorbibles, pues la idea es que se mantengan, ¿ok? Claro. Para que la encía se quede allí donde la posicionamos, Ok. ¿ok? Genial. ¿Tienes alguna duda? No. La- ¿Cuándo hoy- nos vamos a ver próximamente? En 7 días. Y a partir de hoy tienes una dieta líquida, ¿ok? Por lo menos de 24 horas. Y ya luego de esas 24 horas empiezas con una dieta blanda, Ok. ¿ok? Esa dieta blanda puedes comer puré, puedes comer fritas de
manchado, ¿ok? Pero siempre después de cada comida, tu higiene. Ok. ¿Ok? Y a partir del segundo día ya ahí sí como cualquier cosa. Él se lo que más Una le dietica preocupa. blanda, suave, de cosas que no sean duras, que se te vayan a quedar allí o que te vayan a impactar en esa zona. Ok. Dime algo, en 7 días cuando nos veamos, es Vamos para a que- ver cómo está esa zona, si ya ha cicatrizado bien, para entonces empezar con el tema de las coronitas. Ok. Amigos, ya este primer proceso pues terminó. Yo solamente les invito a suscribirse al canal, a seguir a Suri en la cuenta de @su estudio dental. su estudio dental. Lo van a tener en la descripción del video, tan solo denle clic, los va a llevar directamente a su Instagram. Si quieren presupuestar cualquier cosa relacionada a odontología, pues allí los van a atender desde cualquier parte del mundo. Tomen en cuenta que pueden venir a las playas del Mar Caribe venezolano, que están geniales. Entre tanto, ustedes se les va a hacer más rápido que a mí seguramente, pero este video hasta aquí ha llegado. En la segunda parte, porque esta es la primera parte, en la segunda parte vamos a ver el resultado final y pues el antes y el después, pero ya conocieron por lo menos este tema de que perdí mis dientes. No se pierdan los próximos episodios, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.